Muy buenas noches, estimados amigos. En esta oportunidad vamos a nuevamente retomar las teorías que explican la naturaleza jurídica de los derechos de autor. Corresponde ahora, después de haber analizado la teoría del derecho del trabajo en relación al derecho de autor, luego de haber analizado también la teoría de la colectividad en relación al derecho de autor y la teoría de la propiedad intelectual en relación a los derechos de autor, ahora ingresar en una nueva teoría que es la teoría de los derechos intelectuales. Esta teoría ha sido fundamentalmente sostenida en el año 1789 por Edmond Picard, eh, y fue desarrollada precisamente ante el Colegio de Abogados de Bruselas. Este autor, dentro de su tesis de Pandectas belgas, sostiene que corresponde efectuar una clara distinción y diferenciación entre lo que son y se consideran los derechos reales de lo que vendría a denominarse y considerarse los derechos intelectuales. Vale decir que ambos derechos tienen una naturaleza antípoda, no pueden llegar a confundirse a tiempo de explicar la naturaleza jurídica de los derechos de autor, por cuanto el derecho real es esa relación que existe entre una persona y una cosa, entre las cosas materiales. Sin embargo, según la concepción de Picard, el derecho de autor fundamentalmente consagra también proyecciones del espíritu, consagra naturalmente una espiritualidad en la esencia misma de las obras, trátese de obras literarias, artísticas, científicas, donde no siempre la materialización eh, constituye la esencia de ese derecho de autor, y es lo que precisamente hace que se distinga de lo que es el derecho real. Siguiendo naturalmente Picard algunos criterios inherentes a Renoir, que es otro tratadista, obviamente se ha podido llegar a determinar de que es fundamental efectuar una distinción precisamente entre lo que son los derechos de autor como derechos intelectuales. Hoy por hoy este criterio permite ver que la dimensión de la naturaleza jurídica del derecho de autor es mucho más amplia, por cuanto debemos distinguir y separar lo que es el derecho real, que no llega a explicar en esencia el componente del derecho moral de autor, que es uno de los derechos que forman parte del doble contenido que tiene el derecho autoral, no solamente el derecho patrimonial, sino también el derecho moral. Y por esta razón es de que es fundamental llegar a reconocer que la clásica división tripartita que ha sido estudiada y que tiene su génesis en el derecho romano, que ha servido de base de inspiración de muchas legislaciones, obviamente se clasificaba el derecho en derecho real, en derecho de las personas o derechos personales, y también el derecho de las obligaciones. Sin embargo, ya Picard, luego de realizar un análisis minucioso en relación a la naturaleza del derecho de autor, considera a partir ya 4 años después de que es fundamental en el año 1883 que se reconozca precisamente una nueva dimensión que él ha venido a denominar a través de su tesis Embryologie Juridique, la necesidad de que los derechos de autor eh, tengan una dimensión
y abran una categoría nueva que se denomine la de los derechos intelectuales, en virtud a que se considera de que la tesis tripartita del derecho romano ha sido superada modernamente y que la mejor forma de respetar precisamente la dimensión del derecho moral de autor con esa conjunción de espiritualidad que responde también a muchos preceptos, no solamente jurídicos, sino también de raigambre tanto espiritual y religiosa, hace que se realice una precisión en cuanto al tema de la distinción, donde se deja ver claramente que los derechos de autor no pueden ser encasillados dentro de la categoría de derecho real. Y tampoco puede ser denominado el término de propiedad intelectual, que se lo asemeja más que todo a un derecho real. Razón por la que obviamente este es un vínculo jurídico que liga más que todo al sujeto en relación a sus proyecciones del espíritu, que se traducen en todas las obras, ya sea literarias, artísticas, científicas, y que distinguen claramente dentro de los derechos intelectuales el reconocimiento fundamentalmente del derecho moral del autor. Es un gusto naturalmente compartir nuevamente con ustedes el estudio de la naturaleza jurídica del derecho de autor. En esta oportunidad hemos podido analizar la teoría de los derechos intelectuales que ha venido a desarrollar Edmond Picard en Bélgica, naturalmente ya desde el año 1789, y obviamente han sido 4 años de estudios que han permitido que a través de su tesis Embryologie Juridique se llegue al reconocimiento de esta cuarta dimensión, que debe ser también consagrada en las diferentes legislaciones, logrando de esta manera una transformación en el criterio que se ha venido manejando con inspiración romanista en muchas legislaciones. Muy buenas noches, será un gusto naturalmente podernos reencontrar en otro video para explicar posteriormente la teoría del doble derecho de autor. Buenas noches.